Hola hermanos. ¿Cómo están todo? Ah, con oración vamos a empezar. Oremos juntos. Señor nuestro Padre, te damos gracias por haber permitido este tiempo. Nosotros somos visioneros y candidatos. Somos muy débiles, pero tú tienes poder. Así que danos tu poder para que nosotros podamos servir con tu palabra y con tu ánimo. Hoy también queremos aprender tu palabra. Enséñanos, haznos practicar en nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús que nos ama siempre. Amén. Eh, Hoy vamos a aprender con el tema de la fe en Jesucristo. La historia humana es una historia de incredulidad, ¿no? Es una historia que cree mentira y no cree la verdad. Adán y Eva no creyeron en la palabra de Dios, eh, de que si comen y ciertamente morirán. En la época de Noé, la gente no creía en la advertencia de Dios de que vendría el diluvio para juzgarlos. En la ciudad de Sodoma, y los yernos de Lot consideraron las palabras de Lot como una broma, ¿no? La esposa de Lot se convirtió en una columna de sal eh, por su incredulidad. Incluso los israelitas que fueron llevados de Egipto a Canaán no creyeron en las promesas de Dios. Incluso en nuestro tiempo, la incredulidad está aumentando. Entonces, San Marcos 9, 19 dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Así dice. Llegó el momento de que el Señor no pudo soportarlo más, según esta palabra, y finalmente los judíos fueron destruidos. ¿Sí? Hoy en día también ah, ah, el tiempo de la incredulidad ya está llegando, ¿no? Segunda de Timoteo 3, versículo 13 al 14. Vamos a buscar. Segunda de Timoteo 3, versículo 13 al 14. Leemos juntos. Y más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ah. En este mundo, los malos se hacen más peor, ¿no?
los engañadores también, siendo engañados y engañando. Pero nosotros debemos persistir, ¿sí? En lo que nosotros hemos aprendido. Uh, un guardia de la prisión en Filipo preguntó a Pablo, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eh, ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? La gente tiene ideas extrañas sobre este importante tema. Importante tema. Hay algunos ejemplos no bíblicos. Primero, la gente que dice, yo creo en Jesucristo porque sé que Jesús vivo y murió en la tierra. O segundo, la gente dice, yo creo en Jesucristo porque admiraban la moralidad y la ética de Jesús. Tercero, la gente dice, creo en Jesús porque pertenecen en una iglesia, en una denominación. Cuarto, la gente dice, creo en Jesús porque ora y sirve a Dios. Quinto, ellos, según dicen, que creen en Jesús porque memorizan el Padre Nuestro o el credo de los apóstoles. Sexto, la gente dice, creen en Jesús porque han experimentado milagros especiales como sanación o habla lenguas. ¿Sí? Es esta fe en Cristo, según la Biblia, pueden estas creencias cambiar la vida de las personas. ¿Puede estas creencias darle la confianza de que puede ir al cielo? Creo que absolutamente no. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué significa creer en Jesucristo? La fe bíblica se define como confianza en el Señor y confianza personal y, y gratitud. ¿Sí? Nosotros decimos, creo en Él. Esto es lo opuesto a la desconfianza o la duda. Esto no es engañoso o no saber. ¿Sí? Mm, la fuente de la fe es por el oír. Por eso debemos escuchar la palabra, ¿no? La fe tiene los siguientes elementos. Primero, la fe tiene un objeto. Y la fe es el objeto de alguna persona o alguna cosa. Para los cristianos, el objeto de la fe es el Hijo de Hombre viviente, Jesucristo. San Juan 6:29, Jesús dice, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí? El Señor le dijo al ciego,
en San Juan 9:35, ¿crees en el Hijo del Hombre? Así dice, ¿no? El ladrón en la cruz tuvo que creer solo en Jesucristo para entrar al paraíso. Así que esta fe fue el centro del Evangelio. ¿Sí? La salvación no es en cuanto cree, sino en qué cree. La fe es aceptar a Jesús. El, el factor más importante en la fe es conocer el objeto de la fe y encomendarse a él. Por ejemplo, hay dos aviones, avión A, avión B. Avión A es un avión descompuesto, roto. Y avión B es un avión más reciente. Entonces, ¿qué avión tomarás? Si está en un avión descompuesto, roto, y tienen confianza en el corazón de que va a su destino, eso significa que algo anda mal con el que cree, ¿no? La fe es conocer a Jesús y confiarle todo. Entonces hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Cuando escucha el Evangelio y cree claramente en la eterna redención en el corazón, esa es la fe en el cielo, ¿no? Y segundo, la fe le quiere contenido, es decir, es en qué cree. Nosotros debemos escuchar el Evangelio y creerlo. Cuando apóstol Pablo predicó el Evangelio, los corintios escucharon y creyeron y fueron salvos. El Evangelio, o sea, Evangelio completo, está bien definido en 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15 y 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así es. Segundo, la Biblia, según la Biblia, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Y se trata de darnos cuenta y creer lo que el evento tiene que ver con nosotros. La fe en Cristo viene después de escuchar el Evangelio. Por eso Efesios 1:13, que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y luego, ¿qué dice? Y habiendo creído en él. Así dice, ¿no?
Primero hay que escuchar el Evangelio y luego hay que creerlo. Cuando somos salvos, hay varios procesos involucrados. Eh, el Espíritu Santo nos hace sentir culpables, ¿eh? De nuestros pecados. Por eso, San Juan 16, 8 al 11, cuando el Espíritu viene, Él ¿qué? Convencerá al mundo sobre pecado, ¿verdad? Sobre justicia, sobre el juicio, así dice. Por eso, San Juan 16, 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, así dice, ¿no? Bien. Y nosotros debemos darnos cuenta de nuestros pecados ante Dios. ¿Sí? Y debemos apartarnos del pecado y querer ser salvos, ¿sí? Eh, volviéndonos a Cristo. Y debe tener conocimiento del Evangelio. Hay que creer en el Evangelio para ser salvo, ¿no? Y hay que escuchar el Evangelio y aceptar a Jesús como Hijo de Dios. ¿Sí? Y por el resultado, uh, y resulta en la confesión y predicación de Jesucristo a otros. Así como hay un como proceso. Y tercero, la fe tiene un fundamento, ¿no? Ese fundamento es la palabra de Dios. La fe cristiana tiene un objeto, que es lo que la Biblia llama la evidencia de Dios. La fe es aceptar la verdad de Dios, es creer en la verdad de Dios. No creemos en cosas ambiguas. No somos los que confiamos en nuestras emociones. Es decir, no confunda un cambio de emoción con una creencia. Somos los que creemos y confiamos solo en la palabra de Dios. Si no es fe basada en la fe, todo que caerá, todo caerá. Por ejemplo, una creencia basada en milagros es como construir una base sobre la arena. Por eso, pronto cae, colapsa. ¿Sí? Y por ejemplo, en primera de Samuel, capítulo 6, habla de Arca del Pacto y los filisteos, ¿no? Los israelitas fueron despojados el Arca del Pacto a los filisteos. Cuando el arca estaba en la región filistea, donde quiera que fuera el arca, Dios traía desastre, ¿no? Y han pasado 7 meses desde que el arca de pacto
de Dios estuvo en los filisteos. Los filisteos llamaron y ordenaron a los sacerdotes, a sus sacerdotes y o adivinacionistas, ¿sí? Ellos que eh, ellos dijeron, enséñanos qué hacer con ese arca, cómo enviarla a su lugar. ¿Sí? Por eso los filisteos querían saber más claramente si la plaga que encontraron era realmente de Dios o si se encontraron accidentalmente con un desastre. Por eso uh, ellos querían adivinar, ¿no? Y por fin ellos quedaron claramente que Dios uh, había traído el desastre. Ya quedó claro. Entonces los filisteos también se arrepintieron y se volvieron a Dios, sabiendo que Jehová es el Dios verdadero. No, no se puede. Eh, no, no se puede decir que haya cambiado. Un poco después, y ellos volvieron a hacer la guerra contra Israel. Aquí los milagros solo pueden juzgar un papel indirecto en hacer retroceder a las personas. Puede verse que la fe a través de los milagros probablemente sea una fe falsa. ¿Sí? Los filisteos pudieron presenciar muchas cosas por sí mismos. Ellos vieron que su ídolo, Dagón, cayó ante el arca del pacto y vieron su rostro que tocar en el suelo. Dios golpeó a Astot y el área con un desastre propio y lo destruyó. Cuando trasladaron el arca a Gab, Dios hizo que la gente fuera envenenada. ¿No? Y por eso ellos que le cogieron 2 vacas lecheras que no habían sido colgadas el yugo y, y llenaron el carro. Y sus crías, ¿verdad? Sus crías fueron encerrados y ellos, los filisteos, vieron claramente a las vacas cargando esa arca y caminando en línea recta por el camino de ese mes, sin desviarse de un lado a otro. Las vacas no se dirigieron hacia sus crías, sino que lloraron y se dirigieron a Besemes. Eso debe haber sido un milagro. Primera de Samuel, capítulo 6. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 12.
Y aquellos hombres no hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Y luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Besemes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Besemes. Así, ellos vieron milagros, pero no creyeron en Dios, ni regresaron a Dios. Eso no fue verdadera fe. Los filisteos ofrecieron sacrificios a Jehová a su manera, pero realmente no creían en Dios. Si hubiera creído, no habrían podido atacar otra vez a Israel, ¿no? Así, si el verdadero arrepentimiento no se cumple así, no se puede dar la verdadera fe, ¿sí? Ah, como hay muchos ejemplos sobre esta fe incorrecta o la fe ¿eh? Falsa. Muchas veces el faraón parecía estar ¿eh? Arrepentido, retorciendo, retrocediendo, ¿no? Cuando enfrentó 10 plagas. Pero realmente él no creía en Dios. Cuando Jeroboam, rey de Israel, ya, puso un ídolo en Betel y Dan y quemó incienso, él recibió la advertencia de un profeta de Dios. Eh, Su mano estaba seca, ¿no? Pero al final él no se arrepintió. Uh, Entre los que salieron de Egipto, los israelitas tuvieron raíces amargas y por fin se pusieron del lado de los incrédulos. Judá Iscariote, al ver todos los milagros de Jesús, él por fin cayó al infierno. Aunque los judíos de la época de Jesús vieron muchos milagros, al final sus almas no se salvaron. Debe ser fe basada en ciertas palabras, no milagros. Cuando aparece un milagro en el cristianismo, ¿cómo podemos discernir si ese milagro vino de Dios o del diablo? Primero, ¿los que hacen milagros realmente son salvos? Segundo, ¿aparece la obra del Evangelio tras del milagro? Con esto, nosotros debemos discernir. El cuarto, la fe implica acción. La fe no es simplemente estar de acuerdo con un hecho. El resultado de la fe es fruto de la obra, fruto de la acción.
Y Jesús dijo que el que tenía la mano seca se acercara a él y le alcanzara su mano, le sanó. Y también Jesús le dijo al paralítico que tomara su cama y se fuera. Jesús le dijo a un hombre enfermo de 38 años que fuera al estanque de Siloé y se lavara. Así, repetidamente, el Señor exigió acción. Cuando Abraham escuchó la palabra de Dios, solo creyó la guía de Dios y dejó su pueblo natal. No sabía a dónde ir, pero creyó la palabra y anduvo. Por eso Hebreos 11:8 que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, estas respuestas muestran que tienen la fe. La fe que salva el alma es la fe que implica acción. ¿Sí? La fe que salva el alma no es pasiva y no termina con una simple comprensión de hechos históricos. Los que verdaderamente creen en el Señor producen buenos frutos en su vida, ¿no? La fe que salva alma no solo creer en el perdón de los pecados mediante la muerte y la resurrección de Jesús, sino también como resultado de esa fe viven una vida de devoción, ¿eh? y obedecen al Señor. ¿Sí? Y la fe que salva alma es una fe que se basa completamente en Jesucristo y su obra. La fe es el instrumento y método y canal a través del cual fluye la gracia de Dios. La fe es una mano vacía que acepta el don gratuito de Dios. La fe da toda la gloria a Dios. ¿Sí? La fe es algo que todos pueden tener independientemente de su edad, posición y conocimiento del mundo. ¿Sí? Los que tienen la fe falsa pueden invocar el nombre del Señor y ejercer poder, pero el Señor lo revelará, negará su fe, los expulsará, ¿no? Por eso se debe distinguir, ¿no? La cizaña del trigo, ¿no? Hay varias fe equivocadas. Primero, la fe muerta. Santiago 2:26 que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aunque dicen que creen, la creencia de que su corazón y su mente nunca cambian, esto es la fe muerta.
toda fe sin obra es fe muerta. ¿Sí? Dicen con su boca, soy salvo y creo en Jesús, pero Jesús no es el dueño de su vida. ¿Esto qué? Es la fe muerta. Aún viviendo según su pensamiento y su manera, y no quiere que Jesús sea su rey en su vida. ¿Qué es? Esto también, la fe muerta. Primera de Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunas. Así como un barco se hunde o como naufraga. Así, una fe que desecha la conciencia es una fe naufragada. ¿Sí? Y la fe abandonada. ¿Sí? Vamos a buscar segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 7 al 8. Y estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, leprobos en cuanto a la fe. Aquí sale dos hombres, ¿no? Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Las personas que aprenden a aprender, pero que no entienden la verdad de la Biblia, se oponen a la verdad, como aquí, Janes y Jambres, se opusieron a Moisés, ¿no? Estas personas están abandonadas en cuanto a la fe. Así que la fe abandonada no puede salvar a la gente. Y hay la fe vana. Primera de Corintios 15:2 que dice, por el cual asimismo, si detenéis la fe que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Algunos creen en el Evangelio vanamente. Es una fe vana que incluso si escuchan la palabra del Evangelio, la verdad segura no se ha realizado en su corazón. Entonces la fe vana no salva a la persona. ¿Sí? Entonces los siguientes ejemplos son la fe vana, ¿sí? Las creencias vanas. ¿Sí? Simón en Hechos capítulo 8 también creyó, pero él era falso. ¿Sí? Porque Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así dice, ¿no? Mm, ah, espéreme, tantito.
perdón, perdón. Mi esposa, me- así, el rey Agripa en Hechos 26, ¿qué dice? ¿Crees en los profetas? Sé que sí crees, pero ¿el rey Agripa era salvo? No. En San Lucas 8, 14, ¿qué dice? Vamos a buscar. San Lucas 8, 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, en el tiempo de la prueba se apartan. Y ellos escuchan la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Pero eso, ellos pueden creer por un tiempo, ¿verdad? Pero esa fe, ¿qué? No es verdadera. Por eso el mismo como oh, palabra, ¿eh? En San Mateo 13:20 dice también, ¿sí? En San Mateo 13, versículo 20 al 21 dice también, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sí. Nosotros vemos varias ocasiones acerca de esta fe vana porque algunos escuchan primeramente con gozo. Por eso en un corto tiempo ellos asisten en la congregación y aprenden la palabra. Pero sí, cuando hay aflicción, ¿sí? O dificultad por la palabra, en su vida también llega alguna dificultad, entonces, ¿qué? Ellos mm, retroceden, ¿sí? Y dejan de aprender y luego ya se van a otro lado. Mm. Al ver esto, varias veces intenta a que ellos regresen y aprendan, pero mm, ellos nada más dicen que sí, pero no ni siquiera actuar, ni siquiera eh, aprender la palabra. Entonces, ¿qué es esto? Obviamente eh, que fue sembrado en pedregales. Hay muchas personas. Y San Mateo 7:22 que dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no? O no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así dice, ¿no? También en San Juan capítulo 2 Jesús oh, dice, oh, los israelitas creyeron en Jesús viendo las señales que Jesús hizo, pero Jesús no, oh,
creyó en ellos, no confió en ellos, porque Jesús conoció a todos, ¿no? O sea, aunque ellos creyeron en Jesús, pero Jesús no admitió su fe, porque su fe era vana. ¿Sí? Y en San Mateo 25 también, los 5 vírgenes insensatas eran las que esperaban eh, la segunda venida de Jesús, pero eh, ellos no entraron. ¿Por qué? No tenían fe de salvación. Su fe era vana. Los judíos en San Juan capítulo 8 también, ellos dijeron que creían en Señor, pero su fe era falsa. El diablo engaña a más almas con la fe falsa que todas las demás juntas. ¿Sí? Por eso nosotros debemos probar y confirmar que cada uno de nosotros está en la fe, certeza, ¿no? Verdadera. La fe verdadera es del tamaño de una semilla de mostaza. Eh, Esa fe es la fe que recibimos cuando recibimos la salvación. Entonces, la verdadera fe revela su autenticidad y cambiando su vida. Hay características de una persona que posee la fe para ir al cielo, que es, los que tienen fe verdadera obedecen la palabra de Dios. Por eso, Primera de Juan, vamos a buscar, Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 4. Cinco. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esta verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que tiene la fe verdadera realmente obedece la palabra de Dios. Y también aman a otros salvos. Capítulo 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Capítulo 5, 1. También todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así dice. Y también hacen el bien. Primera de Juan, capítulo 3, 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Sí? Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama y que no ama a su hermano, no es de Dios.
así dice, y no permanecen en el pecado. Mm. Primera de Juan 3, 9, 10. Bien. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así dice. La fe es tan pequeño como una semilla, pero crece gradualmente porque en ella hay vida, ¿no? Estas son evidencia de la salvación. Y el significado de la palabra que los justos vivirán por fe, vamos a pensar. Primero, Galatas capítulo 3. Galatas capítulo 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. Esto significa que el pecador debe darse cuenta de que no puede ser justificado por sus actos, o sea, por los actos de la ley, y que es justificado solo por la fe. Y Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estas palabras contienen salvación y la vida después de ser salvo, o sea, la vida de obediencia. Es decir, el pecador se salva al creer en el Evangelio y vive por fe en su vida cristiana. Por eso, la fe produce obediencia, ¿no? Abraham ya creó en Dios, por eso salió de su pueblo natal, ¿no? Noah creyó en Dios, por eso él construyó arca. Rahab escondió los espíos, ¿no? Espías de Israel, porque ella tenía la fe. Ruth siguió a su, ¿no? A su, ¿cómo se llama? Eh, y Ruth, ¿no? Porque ella tenía la fe. ¿Y qué tipo de vida es vivir por fe? En Romanos 8, 28 también. Regocijarse y soportar la tribulación es una vida de fe. Creer en la providencia de Dios también. Por eso Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios y todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así dice.
¿sí? Vivir sirviendo en la iglesia según la medida de fe es también vivir por fe. En Hebreos capítulo 10, ¿sí? Están hablando de superar la adversidad y no retroceder, sino de vivir con valentía. Y esto es vivir por fe. La fe es mantener el lugar de uno. Isaac recibió la promesa por permanecer en la tierra prometida. No bajó a Egipto, al mundo, en tiempos de angustia. Eso también es la fe, ¿sí? La fe es seguir esperando cuando se le dice que espere, ¿no? Y el poder se revela a quienes permanecen en la fe y caminan por fe, ¿no? Y la promesa dada a los que vencen en Apocalipsis es una promesa para los que viven por fe. Entonces, si no cree, no hay nada que ganar. No aparece ninguna habilidad. Ningún alma cobra vida. Así es. Hoy nosotros aprendimos acerca de la fe. Gracias. Que tenga bonita día. Nos vemos otro día. Oramos juntos. Dios, te damos gracias. Hoy nosotros aprendimos sobre la fe correcta. Mucha gente vive teniendo una fe incorrecta. Por eso perecen. Señor, nosotros como los candidatos y misioneros debemos bien discernir bien acerca de la fe y también debemos predicar bien a nuestros miembros sobre esa fe. Señor, enséñanos para que nosotros seamos buen siervos ante ti. Gracias. En el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén. Gracias. Todo.